Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Les damos la bienvenida al doctor Javier Arturo Díaz González y al doctor Ramiro Rafael Pomperosa Guerrero. Ellos nos acompañan de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de UTBIS Puebla, México, con su ponencia Problemas de mantenimiento en automatización y robótica industrial. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes a la segunda Feria de Internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Entonces los dejo con el profesor Julián Ricardo Romero. Gracias, Alexandra, con los muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este segundo día de actividades de la Feria de Internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Hoy nos honran con su presencia los maestros e ingenieros Javier Arturo Díaz González y Ramiro Rafael Pomperosa de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, con quienes como programa de administración y como universidad hemos comenzado una estrecha relación en pro del bienestar de nuestra comunidad académica. Si bien es cierto, están invitados por parte del programa de administración de empresas comerciales y por parte de la Facultad de Administración y Economía, pues los maestros también tienen temas de interés que pueden traspolarse a todo el ejercicio de nuestra universidad, de todas nuestras facultades, de todos nuestros programas. Es por eso que es válida su presencia el día de hoy. Sean todos bienvenidos, nuestros invitados, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las directivas de nuestra universidad, a nuestro honorable Consejo Superior, a nuestra rectora, la doctora María Ruth, a nuestros vicerrectores, a nuestro decano, el magíster Hernán Rodríguez Coy, a nuestro director, el magíster Carlos Ariel Alzate Orozco, al coordinador Oscar del programa de administración de empresas y a todos quienes hacen posible este ejercicio. Agradecemos también a la Oficina de Relaciones Internacionales en cabeza y en coordinación de la doctora Alexandra López, con el apoyo del equipo de Juan Aya y de Denis López, y asimismo a la doctora Carolina, que es la directora de la División de Promoción de Relaciones Interinstitucionales. Todos ellos hacen que este ejercicio sea posible y lo agradecemos porque sabemos que es de un amplio bienestar para nuestro programa y para nuestros estudiantes. Los ingenieros que nos acompañan el día de hoy son expertos en la materia, vienen de una universidad bilingüe, como lo mencionamos posteriormente. Ellos nos van a contar de la experiencia de cómo es impartir estos programas tecnológicos y técnicos de una manera bilingüe. En el caso del maestro Javier, es el coordinador de la carrera de mecatrónica en la UTBIS Puebla. Habla inglés, japonés, francés y alemán. Ya se imaginarán nuestros asistentes cuál es el calado de nuestros invitados. Asimismo, el ingeniero Ramiro, es un honor para nosotros tenerlos con nosotros nuevamente. Ellos son encargados del áreas de investigación, desarrollo, mecatrónica, y sabemos que este es un tema de interés para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad académica. Sean todos bienvenidos y pues maestros, están en su escenario, el escenario es totalmente suyo, bienvenidos. Muchísimas gracias, Julián. Muy buenos días a todos, primero que nada, a todos y a todas. Y bueno, ya me presentaron, soy el maestro Javier, coordinador de la carrera de mecatrónica de UTBIS Puebla, y es un gusto compartir con ustedes la plática de problemas de mantenimiento en automatización y robótica industrial. Casi hasta el final vamos a compartir nuestra experiencia de cómo ha sido esta enseñanza con los chicos y cómo ha sido enseñarles en otros idiomas, ¿no? Vamos a hacer ahí un poquito de la contextualización. Durante las diapositivas también platicaremos un poco. Y bueno, les doy la palabra a mi colega y compañero, el maestro Ramiro Rafael. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí. Como ya comentó el coordinador Javier, vamos a estar comentando un poco sobre los problemas de mantenimiento en la automatización robótica industrial. Vamos a tratar de manejarlo de la mejor manera posible. Y hacia el final de la presentación nos enfocaremos en comentar los problemas que se han tenido y las soluciones que les hemos dado a las clases en línea, dado todas las circunstancias que han salido y cómo podemos aprovecharlas de mejor manera. Muchas gracias. Bueno, empezamos, si gustan, ya con la presentación. Bueno, este es el objetivo de la plática para que quede ya muy
muy, muy claro, aquí lo plasmamos, es contextualizar las tendencias futuras del mantenimiento en la automatización y robótica industrial para la enseñanza en instituciones de educación superior a través de entornos virtuales, ¿no? Es básicamente lo que estábamos platicando. Vamos a hablar un poquito de cómo ha venido evolucionando este mantenimiento y la automatización y la robótica, pero cómo lo vamos a enseñar, ¿no? Y qué significa y los retos que esta contingencia nos ha llevado a superar, ¿no? Entonces, ese es básicamente el objetivo. Y aquí hay una pequeña introducción que me gustaría platicar. Ramiro también ahorita en un momentito nos ampliará la información. Y bueno, la automatización nace por la necesidad de controlar procesos industriales, ¿no? Esto es importante, ¿no? Primero que nada, pues definir qué es la automatización, qué es esa necesidad de controlar los procesos y que se produzca más rápido y que produzcamos más, ¿no? También eso, pues, quiere decir que vamos a beneficiar al trabajador con maquinaria que hace su trabajo más sencillo y que, por ejemplo, hace trabajos peligrosos por él, ¿no? Ahí surge la robótica. Además, los avances tecnológicos, que es algo de lo que vamos a hablar mucho durante esta presentación, pues están avanzando muy rápido todo el tiempo y hoy más que nada van a seguir avanzando y creo que se va a hacer un avance sumamente rápido por las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Estamos en una era de comunicaciones, todas las redes están alrededor de nosotros y bueno, aquí Ramiro y yo, por ejemplo, crecimos en una época en donde no había tanta tecnología. Y ahora ya hay mucha tecnología, ¿no? Estamos en ese proceso de una mitad donde la vivimos sin computadoras y la otra mitad ya con redes y celulares por todos lados, ¿no? Entonces, nuestras nuevas generaciones, aquellas que estamos educando, que estamos enseñando, pues ya están creciendo con la tecnología, ¿no? Es una nueva era en donde las fábricas están evolucionando a una industria conectada también, y esa industria se llama Industria 4.0, que vamos a platicar más adelante sobre eso, y a través de estos dispositivos que se conectan entre sí, ¿no? Que es el famoso Internet de las cosas. Adelante, Ramiro, si gustas comentar algo. Sí, recordemos que desde el principio de nuestra historia como especie hemos tratado de facilitarnos siempre la vida. Siempre hemos tratado de crear herramientas para fabricar nuevas cosas. Empezamos con algo muy sencillo, ahora sí palos y piedras, y después encontramos cómo ir mejorando nuestra propia tecnología. Y al mejorar nuestra propia tecnología, hicimos la vida más cómoda, no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean, mejorándonos como civilización en el proceso. Esto nos llevó a que eventualmente tuvimos que ver la manera de crear más, porque de repente ya no éramos 5 personas, éramos 50, éramos 100, éramos 200, y ha sido un crecimiento constante. Ese crecimiento constante ha demandado que tengamos a la mano más productos, más cosas, empezando por algo tan simple como la comida. Bueno, ¿cómo podemos almacenar esa comida? Empezamos a ver la manera de guardar esa comida. Luego empezamos a ver cosas como el calzado, el transporte y demás. Todo esto culminando en lo que conocemos como la revolución industrial, finalmente. Posteriormente a esto empezamos a darnos cuenta de que ya tenemos la capacidad para producir la gran mayoría de los bienes que necesitamos, pero eso no quiere decir que los producimos bien o los producimos de manera segura, como comentó el maestro Javier. Entonces empezamos a meter ya no solamente una automatización para producir en masa, sino metemos robótica para velar por la seguridad no solamente del consumidor, sino el que lo está fabricando. Actualmente ya tenemos una comunicación tan avanzada, que es el paso en el que estamos ahorita en la historia, que nos permite comunicar todas las cosas que están dentro de la fábrica para nosotros tener un control prácticamente absoluto, o entre comillas absoluto, que sería el destino final, de todo lo que está pasando en una fábrica, ahora sí al alcance de nuestras manos, en un dispositivo móvil o en una pantalla, que es hacia donde se va con el Internet de las cosas, precisamente. Muchas gracias. Eso es importante porque vamos hacia una industria que es portable, ¿no? Me gusta a mí utilizar esa palabra porque los gerentes, sobre todo la parte superior, la parte gerencial, la parte que está hasta arriba de las empresas, lo que quiere es tener en sus manos, en sus tabletas, en sus celulares, la industria, ¿no? Entonces ese control absoluto que mencionaba el maestro, pues es portátil, ¿no? Ya estamos yendo hacia ese nivel, todavía no lo hemos logrado,
pero eso es lo que se quiere, ¿no? Una industria portable en donde haya pantallas por todos lados. Ya ahora es muy común que estemos viendo dos pantallas, estamos la pantalla de la presentación o de la del salón, por ejemplo, y aparte estamos viendo nuestro celular, ¿no? Hay unas formas de presentar esa información y claro que los gerentes lo van a utilizar, ¿no? Y a veces, pues esto solo estaba en la imaginación de los más grandes escritores, ¿no? Ya ahorita toda esa ciencia ficción que vemos, vamos a platicar más adelante, se está volviendo realidad, ¿no? Hace 5 años lo veíamos muy lejano y hoy está avanzando rapidísimo, ¿no? Y lo que por consecuencia hará que cada vez el mantenimiento industrial evolucione. Antes, y ahorita que llegamos a la línea del tiempo, como lo cuento el maestro Ramiro, encontraremos esta evolución que cada vez es más corta, ¿no? Los lapsos de tiempo en la que va evolucionando se van haciendo más pequeños. Y también, pues, hablaremos un poquito sobre las tendencias venideras y también qué ha significado nosotros como maestros, ¿no? El enseñar todo esto. Aquí un poquito de antecedentes. Siempre ha sido un reto en la automatización. Al principio los procesos pues, se llevan a cabo con estos dispositivos que se llaman relevadores. No voy a entrar en detalle de cómo funcionan porque no tiene mucho sentido, pero lo que hacían ellos pues, es que aquí en la imagen, por ejemplo, pues tenemos muchos dispositivos conectados y pues el mantenimiento que se les hacía pues necesitaba primero pues mucho cable, ¿no? Mucho cableado, muchas conexiones y sobre todo cualquier cambio que se hacía pues requería rediseñar todo y cambiar de lugar todo e incluso la contratación de personal especializado, ¿no? Que era a veces muy tardado, perdiendo mucho tiempo y costaba mucho dinero, ¿no? Entonces el equipo de mantenimiento era un personal altamente capacitado que representa esos costos altos, ¿no? Actualmente yo quisiera aquí enfatizar que estamos llegando a ese mismo punto ahorita, a pesar de que ya evolucionamos y que esto cambió con la introducción de los PLCs y la robótica, pero ya actualmente necesitamos también un personal altamente capacitado que haga este tipo de mantenimientos, ¿no? Volvemos a los escenarios en los que cuando las computadoras empezaban, eran sin duda han visto alguna imagen o alguna fotografía, eran edificios prácticamente, cubrían una habitación o un piso entero, netamente dedicados a hacer algo que como ser humano es un concepto muy básico, una suma, una multiplicación. Y esto nos ha llevado, con el tiempo hemos hecho lo que se conoce como la miniaturización, y hemos ido reduciendo poco a poco toda esta tecnología, y obviamente eso nos demanda que estemos mejor capacitados y estemos mejor preparados sobre el conocimiento propio. Originalmente, algunos de ustedes probablemente lo recuerden, las televisiones también funcionaban con bulbos, eran unas cajas más grandes que nosotros mismos, cubrían fácilmente una media habitación la televisión, y ahorita es un dispositivo que prácticamente lo puedo anclar a una pared y tiene hasta más funciones, más capacidad de lo que tenían esas originalmente, en parte de nuevo por la miniaturización y diferentes escalas de crecimiento que se han ido teniendo. Entonces, si bien un obrero podía fabricar fácilmente una televisión o una pantalla hasta la fecha, la ciencia y la tecnología detrás de la pantalla es mucho más complicada y no podría existir sin la tecnología antigua, que es esto, los bulbos, por ejemplo. Es verdad, es interesante, porque sí, la tecnología ha ido evolucionando, incluso las investigaciones, ¿no? Para hacer esa tecnología posible. Y también comentaba el maestro sobre la fabricación de esos televisores, ¿no? Esa parte también ha evolucionado, ¿no? Cómo se fabrican las cosas. Y bueno, actualmente, pues esos relevadores sí se siguen utilizando, no se han descartado, pero ahora son computadoras que se llaman PLCs quienes controlan el proceso, ¿no? Y la robótica todavía, yo siento, esa es mi opinión, no ha entrado en auge. Apenas está entrando, todavía no se ha robotizado la industria, todavía tenemos ahí cierto campo de acción para robotizar, pero ya se está viendo cada vez más, ¿no? En las empresas y siguen siendo utilizados para reducir el tiempo y generar ganancias, que ese es el objetivo de las fábricas, ¿no? Y esto, pues solamente si contamos las ventajas. Más adelante vamos a platicar un poquito de las desventajas de lo que significaría automatizar y robotizar todo y qué podemos hacer, ¿no? Cómo nos podemos preparar y también cómo podemos enseñar a nuestros chicos a prepararse para estas tendencias que van a venir, ¿no? Ha habido muchas reformas tecnológicas y sobre todo el futuro del mantenimiento va a cambiar, ¿no?
en nuestro modelo de educación se debe de enfocar también a esos cambios y debemos de romper esos paradigmas, ¿no? Pero deben de ser planteados ya de manera formal para que nuestras generaciones salgan preparados para ese momento, ¿no? Aquí tenemos la cronología que les comentábamos. Actualmente, pues, los PLCs y la robótica están siendo utilizados para controlar procesos y lo que genera, pues, son ganancias monetarias. Eso es importante porque eso es lo que normalmente las empresas buscan, pero nosotros como desarrolladores de tecnología, pues también buscamos que sean seguros, que la persona no corra riesgo y sobre todo proteger la parte humana, ¿no? Y derivado de eso, pues, aumentar la producción. Pero para llegar a todo esto, tuvimos que pasar por varias reformas, por varios procesos tecnológicos. Y bueno, aquí me gustaría que nos enfocáramos mucho en lo que es las fechas y cómo pasaron las revoluciones. Ahorita a lo mejor se genera un poquito de confusión, pero lo vamos a explicar. Porque hacemos esta cronología y más adelante vamos a tener otra y que son diferentes. Por ejemplo, el maestro Ramiro ya platicaba de la revolución industrial. Esa es considerada la primera revolución tecnológica y aquí muchos autores no se ponen de acuerdo entre si estamos en la quinta revolución, en la cuarta, en la sexta. Pero bueno, vamos a utilizar esta en donde son 5 revoluciones tecnológicas. La primera es la revolución industrial en 1771, la segunda es la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril es en 1829, la tercera revolución se dio en 1875 y fíjense la diferencia de años que ya se va viendo y el avance de la tecnología sobre todo, ¿no? Es la época del acero, de la ingeniería pesada y la cuarta revolución en 1908 llega el petróleo, la combustión interna, el automóvil, la producción en masa, que eso es súper importante, ahí es el parteaguas de las producciones y bueno, después viene 1971, la quinta revolución tecnológica, que es en la que estamos, que es en la que nos tocó vivir, en la que la mayoría de nosotros nos tocó nacer y sobre todo pues a nuestros alumnos ya les tocó casi al final o la mitad de esto, no sabemos todavía bien, que es la época de la informática, las telecomunicaciones y la sexta revolución tecnológica, pues muchos dicen que es la época de la biotecnología, de las nanomáquinas y nuevos materiales, ¿no? Aquí me gustaría que Ramiro también nos ampliara un poquito, que nos comentara un poquito de su opinión sobre esta cronología. Sí, como comentaba el maestro Javier, muchos autores no se ponen de acuerdo, finalmente conceptos históricos. Es un poco complicado marcar una fecha exacta de cuándo inicia un evento y cuándo termina dicho evento, pero sí podemos tener una idea general de en qué momento o qué es la tecnología que revolucionó o aceleró este proceso. Si nosotros nos fijamos en los años, podemos ir viendo cómo cada vez se va reduciendo el espacio de tiempo, de más de 30 años incluso hasta menos de 50 años. ¿Por qué? Porque nos vamos, la tecnología va creciendo sobre las bases del anterior. No estamos creando algo de la nada. Estamos aprovechando lo que vino atrás de nosotros y por lo tanto las investigaciones previas que existen y cómo podemos utilizarlas. La revolución industrial y todas las demás revoluciones tecnológicas que le siguieron también tienen mucho que ver, en el caso de historia, con conflictos bélicos. Finalmente, muchos de los conflictos bélicos, si nosotros vemos las fechas, están relacionados, si no directamente, muy cercanamente entre ellos, porque en el siglo XX fue un siglo sumamente violento a escala global. Entonces, esta violencia a escala global impulsó a que los países invirtieran mucho dinero en tecnología, porque el país mejor avanzado tecnológicamente era el país que tenía ventaja sobre los demás. Por eso vemos que las revoluciones se cuadran mucho o se acercan mucho a las épocas bélicas o durante conflictos globales. La última siendo la de la quinta revolución tecnológica que pone aquí mi compañero, es la revolución informática. Finalmente ya nos damos cuenta que ya no necesitamos tener esta capacidad para poder, pues, a falta de un mejor término, destruir. Ya necesitamos entender, necesitamos saber, necesitamos poder comunicarnos. Una población o una civilización bien comunicada está mejor preparada y puede ser más resiliente a los ataques externos y por lo tanto puede dedicarse a mejorar su propia forma de vida. Finalmente, la sexta revolución tecnológica, volvemos a lo mismo, son, como comentaba mi compañero, biotecnología y nuevos materiales. Esto a raíz ahora de que ya no tenemos un conflicto entre nosotros mismos, entre humano con humano, sino de que ya tenemos un conflicto de nuestra huella en el planeta. Ya tenemos un problema de calentamiento global derivado de nuestras revoluciones anteriores
y ya no podemos simplemente ignorar el problema, estamos buscando maneras de, si no contrarrestar el problema, evitar que éste crezca. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Bueno, tenemos que ver la manera de cambiar muchos paradigmas, como nosotros tenemos que crear tecnología que consuma muchísima menos energía y siga siendo tanto o incluso más que lo que estaba existiendo previamente. Y ese es el conflicto que ahora nosotros como ingenieros tenemos frente a las tecnologías, porque ya no podemos depender de lo que existe directamente. Lo podemos utilizar como base, pero necesitamos buscar algo nuevo. Entonces, es la primera vez como tal dentro de todas las revoluciones tecnológicas que no solamente tenemos que tomar como base lo que ya existe, sino que tenemos que empezar prácticamente otra vez de cero, pero ya sabiendo consecuencias de posibles efectos de lo que estamos haciendo. Todo esto, pues, es lo que nos va a ir afectando en la sexta revolución tecnológica. Finalmente, por eso también queremos estar comunicados, o por eso también queremos utilizar el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una máquina o yo tengo información completa de mi automóvil, por decir algo, en un caso muy mundano, muy acomodado a la vida diaria, si yo tengo fácilmente conocimiento de todo lo que le está pasando al carro, yo puedo tomar una decisión para tal vez reducir el consumo de combustible o estar al pendiente de un mantenimiento preventivo que le puedo hacer al vehículo. Y con lo mismo, si bien no parece a largo plazo o no parece a simple vista que estoy ayudando un poco en el caso del calentamiento global o el ambiente, porque pues igual estoy consumiendo un carro, sí, pero un mantenimiento preventivo nos ayuda a evitar que la máquina falle, y un fallo de la máquina genera una contaminación más grande que si la máquina está trabajando en sus óptimas condiciones, en las condiciones que un ingeniero diseñó para que el consumo sea bajo, por ejemplo. Exactamente. Y aquí es importante también destacar que también estamos teniendo, hablando de conflictos, ya no creo que tengamos, como dice el maestro, guerras entre humano a humano, ¿no? Ahorita lo estamos viviendo, es una guerra entre microorganismos y la humanidad, y realmente esta tecnología va para allá, ¿no? En crear nuevas formas de combatir esos organismos, ¿no? Entonces, por eso es importante destacar esa revolución tecnológica, porque con esta contingencia que estamos viviendo, esto se va a acelerar, ¿no? Va a ser una tendencia en donde ya se dieron cuenta que no podemos sentar por hecho que todos vamos a sobrevivir, porque un microorganismo nos está ahorita atacando, ¿no? Entonces, los científicos y los ingenieros tienen que unirse y crear estas tecnologías para combatir estos organismos, ¿no? Y aquí es donde yo les decía que hay un poco confusión, porque la línea del tiempo anterior es de revoluciones tecnológicas, pero como estamos hablando de industrias, y estamos hablando de industria 4.0, sí tenemos una categoría de industrias, y estamos en las eras industriales. La primera era la mecanización, la segunda es cuando ya apareció la electricidad, la tercera es la informática, la cuarta es la digitalización, y la quinta, bueno, ahí sí no sabemos cuál será, pero en eras industriales, por eso se le llama industria 4.0, estamos en la era de la digitalización, ¿no? Es por eso que hoy en día la industria está en esa cuarta era, ¿no? En donde los dispositivos ya están conectados, a nivel industrial la automatización se divide en varios niveles, y donde la evolución ya se hace evidente. Aquí es donde el mantenimiento se está haciendo más complejo, ¿no? Cuando era la primera era, pues la mecánica, pues la podemos visualizar fácilmente. El mantenimiento, pues era mecánico, meramente con el operador, haciendo ajustes, tornillos y todo eso. El segundo es la electricidad, ya empieza a haber cableados, ya empezamos a hablar, aquí platicamos un poquito de lo que fueron los relevadores. Ese mantenimiento era el que yo hablaba en la segunda era. Imagínense cuando fue hace como 50 años, no es mucho. Luego aparecen las computadoras, como comentó el maestro, y el mantenimiento se hace más complejo todavía, porque ahora tenemos que darle mantenimiento a los programas de informática, ¿no? Y ahora estamos en una era todavía un poquito controlada, pero descontrolada, ¿no? Porque ya el mantenimiento se hace también en dispositivos digitales como las tabletas, los celulares, las nubes, que es muy importante, ¿no? Que antes el concepto de nube era muy ambiguo, y ahora todo el mundo lo conocemos y tenemos ya datos ahí, y que si no se les da mantenimiento, pues pueden ser susceptibles a ataques o a saturaciones o a pérdidas de datos. Y bueno, pues es importante todo este tipo de mantenimientos.
no dejando pasar el hecho de que, si bien estamos en la cuarta era, el mantenimiento sigue manejándose mecánico, eléctrico, informático. Entonces, con cada era que hemos ido avanzando, va aumentando las cosas que tenemos que estar al pendiente o a las cosas a las que hay que darle mantenimiento. Originalmente solamente podía ser un obrero que sabía apretar tuercas, por decirlo de una manera. Después tenía que tener un conocimiento de electricidad, porque si no, no podía manipular las máquinas. Ahora también necesitan un cierto conocimiento tanto del uso de las computadoras, incluso qué errores le puede salir en una era digital, por ejemplo. Y pues esto obviamente está siendo una carga que eventualmente también es una de las pues desventajas que vamos a comentar más adelante, que hace que toda esta revolución, todas estas eras industriales encuentren esa contra, porque de repente ya no es un obrero que lleva 30 años apretando tuercas y que con eso la hacía. Ahora necesita saber de electricidad, necesita saber de informática, necesita entender cómo funcionan las tecnologías, el concepto de Internet, el concepto de la nube, como comentaba el maestro Javier, y todas estas complicaciones, pues, para los alumnos, para los chavos, por decirlo de alguna manera, que están ahorita aprendiendo, pues no es algo complicado, pero para un obrero que lleva 10, 20 años en la industria, explicarle el concepto de Internet o de nube, pues es como prácticamente hablarle de un término mágico, algo que en su vida ellos pensaban que iba a existir, mucho menos tener que interactuar con él, ¿no? Entonces, ahí es donde volvemos a tener, o vuelvo a sacar a la luz un poco de las posibles desventajas que están evitando que esto sea cada vez más acelerado en Latinoamérica. Es precisamente esto de, pues es que llevo 20 años apretando tuercas, ¿por qué necesito aprender esto ahorita si hace 20 años no lo necesitaba? Bueno, hace 20 años no existía, ¿no? Hace 20 años no había una necesidad tan importante o tan primordial de hacerlo, ahora sí se necesita, y entonces tenemos este estira y afloja que los necesitamos capacitados, pero no quieren capacitarse, o quieren capacitarse, pero no tienen el suficiente conocimiento, y entonces tenemos que averiguar todas estas brechas que la educación tiene que cubrir. Y bueno, aquí hay algo importante que me gustaría destacar y son los niveles de automatización, porque hemos hablado mucho del operador, de los niveles más bajos de la fábrica, que es donde están los dispositivos, donde están las máquinas, pero también en la automatización, los niveles gerenciales, los que están hasta arriba de la pirámide, necesitan mantenimiento, ¿no? Actualmente las tecnologías que se usan en la base donde están los operadores, y esta conexión de dispositivos se está usando con una tecnología, por decir un nombre, que es esta de IO-Link, que es muy famosa, que está tomando gran auge, que todavía no la vemos presente en todas las fábricas. Pero cuando vamos subiendo en la pirámide, esto se vuelve muchísimo más ambiguo, ¿no? Es más difícil encontrar la línea entre qué mantenimiento necesita, ¿no? Si nos vamos a la sensórica hasta abajo con los sensores y falla un sensor, pues antes, bueno, y todavía se sigue haciendo, teníamos que ir y buscar físicamente cuál era el sensor, qué le había pasado, si se había desconectado, si se quemó, y ahora ya no. Con esta tecnología, el mismo sensor ya me manda una alerta a través de internet, un internet interno, porque no podemos extenderlo, pero ya a través de internet me manda una alerta a mí como operador y me dice exactamente qué sensor falló, dónde está conectado y qué le tengo que hacer. Entonces, esto parece muy sencillo, pero si lo vemos de otra forma, ¿qué consecuencias representa, no? Nos reduce tiempos, nos reduce costos y sobre todo también nos reduce espacios que no es tan visible, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tengo que tener tanto cable, ya todo lo puedo conectar a través de internet y entonces esos metros de cable que yo estaba utilizando en un tablero o de una máquina hacia otra, nos lo estamos ahorrando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las industrias con menos metros cuadrados pueden producir más todavía, ¿no? Y esto pues representa todavía muchísimos más ingresos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir también? Que el operador, como comentaba el maestro, pues debe de saber, el de mantenimiento debe de saber sobre los niveles de información, sobre los niveles de internet, sobre el cableado, sobre la electricidad, sobre la mecánica, y debe de entenderlo, ¿no? Entonces, esos retos que vienen para nosotros como docentes son los que tenemos que transmitirle a los alumnos, ¿no? Por eso es importante que conozcamos esta pirámide, porque en la parte del medio están todos los sistemas de supervisión, ¿no? Donde está la administración, digamos, de la planta, y arriba están las tomas de decisiones, ¿no?
Arriba se decide, abajo se ejecuta y en medio se analiza. Entonces, por eso la tenemos así separada. Y bueno, algo que es importante destacar es que en este momento el mantenimiento también hace uso de herramientas digitales, también hace el uso de herramientas recientes, como es la impresión 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada, que ya no estamos acostumbrados. Y algo todavía un poquito que todavía no se ha visto es la inteligencia artificial, ¿no? Imagínense la inteligencia artificial, la misma máquina que me diga y me planee los días que tengo mantenimiento, el día que me va a fallar la máquina, los fallos, que va bien, que me diga ya hasta el personal que debo de llamar, ¿no? Que la inteligencia sea quien decida. Entonces, esto es complicado porque puede generar otros problemas, ¿no? Ahorita los vamos a ver, pero este es el que vamos a tener, ¿no? Entonces, el operador va a llegar con su tableta, con su celular, va a escanear códigos, va a ver en realidad aumentada toda la información que tenga esa máquina, ¿no? Todavía se está haciendo transición. Y algunas piezas que antes teníamos que mandar a solicitar la refacción, mientras nos llegan, porque todavía se tienen que solicitar, podemos desde nuestra por lo menos un parche, lo que nos llega a la pieza original y no detener producciones, ¿no? Entonces, esto es importante porque entonces que debe saber mecánica, electricidad, informática, digitalización, pues también debe empezar a aprender las tecnologías que vienen, ¿no? Si tenemos personal con todas estas habilidades, nos está pasando lo que veíamos al inicio de los antecedentes, ¿no? Cada vez vamos a necesitar personal más capacitado, personal mejores conocimientos, y obviamente una persona así sale más caro, ¿no? Y hablando desde la universidad, todavía sí que sea bilingüe, que sepa inglés, los jefes son extranjeros, en el caso de Latinoamérica, mayor ese nivel de capacitación. Precisamente, creo que el maestro está teniendo problemas de audio, pero si no lo checo. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, es muy común que pensemos en el robot, en la persona esta que vemos en la película, ¿no? O cómo las máquinas se ponen en contra de la humanidad, y eso no es enteramente correcto. Nosotros utilizamos el término de inteligencia artificial para que la máquina sea capaz de decirnos, como si nosotros fuéramos al doctor, me duele aquí, ¿no? O me falla acá, o estoy teniendo fallas en lo que me pediste que hiciera. ¿Para qué? Precisamente, volviendo de nuevo todo centrado al mantenimiento, para que el ingeniero de mantenimiento se le facilite el saber por qué está fallando, dónde está fallando, cómo está fallando, de nuevo ya con un conocimiento mecánico, eléctrico, informático y digital. Ya va a poder llegar con una tablet, puede llegar no solamente él, sino cualquier otra persona que tenga los permisos, porque ya eso es otro asunto, necesitan tener ciertos permisos, pero ya puede llegar el ingeniero de mantenimiento, checar y observar que la máquina le está diciendo, ¿sabes qué? Sí estoy pudiendo hacer lo que me pediste, pero gracias a la propia inteligencia que me has dado, puedo darme cuenta que lo puedo hacer un poco más rápido, pero ya me están fallando ciertas partes de mí que evitan que lo haga a su óptimo diseño. Y entonces, ¿qué pasa? Incluso, como comentaba el maestro Javier, el robot puede agregar ahora sí, como en Amazon, por decir algo, en su lista de deseos, ¿sabes qué? Me hace falta esta pieza, me hace falta este rodamiento, y ya nada más es cuestión del ingeniero de decidir, ¿sabes qué? Si cómpralo ahorita o no cómpralo ahorita, pero ya se vuelve el papel del ingeniero tomar esa última decisión, tomar ese manejo de los recursos, que es otro de los grandes detalles que manejamos en la escuela. Tienen que aprender a manejar sus recursos, lo que tienen disponible. Ya no solamente se trata de ir pidiendo, sino que la empresa también va a decir, bueno, ¿por qué me pides tanto? ¿Qué necesitas en realidad? ¿Qué es lo que urge? ¿No? Porque ese es el gran conflicto que que van a tener los estudiantes de ingeniería cuando estén hablando o estén trabajando en una empresa, además de la brecha del idioma, que muchos de los jefes o muchas de las personas en los puestos más altos que toman las últimas decisiones dentro de la industria, pues si tienen, pues esperemos que algún día ellos también sean latinoamericanos con un conocimiento amplio de la empresa,
pero hoy por hoy pues son extranjeros, son gente que maneja un idioma nada más o 2 idiomas nada más, y es conveniente para el ingeniero manejar el idioma en el que ellos están más cómodos, para que sea más fácil entablar la conversación o la comunicación. Entonces también ya tenemos 2 problemas. Necesitamos que la máquina sea lo suficientemente inteligente para decirnos las cosas, y nosotros necesitamos ser lo suficientemente hábiles para poder comunicar esas necesidades, no solamente a nuestros compañeros, sino a nuestros superiores. Es correcto. Miren, ya vamos a casi terminar, nos faltan pocas diapositivas, y vamos a hablar un poquito de las desventajas, ¿no?, que esto representa. Y bueno, ya están viendo como entre líneas esto, ¿no? Aquí tenemos un artículo que dice que la automatización va a poner en riesgo el 50% de empleos en México, y no solo en México. Yo creo que en el mundo, ¿no? Aquí nos mencionan Ecuador, Honduras, México y El Salvador parecen tener más trabajadores empleados en ocupaciones que tienen más probabilidades de ser automatizadas. Y aquí la palabra clave es probabilidades de ser automatizados, ¿no? O sea, tenemos trabajadores que, como decía el maestro, que llevan 10, 15, 20 años. Entonces es más probable que esos trabajadores sean reemplazados por la automatización, ¿no? Es un riesgo, pero no tenemos que verlo así, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y no solo para México, sino para todo el mundo, es darnos cuenta de esto, ¿no? Yo como empleado, darme cuenta que vienen estas tecnologías que me pueden reemplazar, y entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cómo me debo de preparar? O si, por ejemplo, yo ya no deseo prepararme, pero a lo mejor tengo hijos, ¿cómo los deseo preparar, no? ¿En qué tendencias deben de estar ellos educados para que ellos puedan seguir teniendo trabajos, ¿no? Entonces, esta ruptura de paradigmas entre las tecnologías de las fábricas va a provocar que se creen también nuevos empleos. En la primera era, por ejemplo, los trabajadores pues eran caseros, ¿no? Pero en la primera industrial dejaron de ser caseros y se concentraron todos los trabajadores en fábricas. Entonces se crearon ahora espacios donde ir a trabajar. Ya no íbamos a la casa del panadero o del herrero, ¿no? Ya teníamos una industria. En la segunda era, pues ya creó nuevas profesiones, creó la ingeniería, y creó también esquemas financieros nuevos, contabilidad. Entonces se abrieron este tipo de carreras, ¿no? Administración, como lo vemos acá, ¿no? También en la tercera era, que fue la automatización de la que estamos hablando ahorita, que ya pasó, pues también hubo tecnologías emergentes, ¿no? Como servicio al cliente, tecnologías de la información. Y actualmente en la cuarta era es donde ya tenemos, o donde empezamos a ver claramente las tendencias del empleo. Entonces se empieza a ver esta probabilidad de reemplazo del 50% de los empleos de personas que no se han capacitado, ¿no? Entonces, las empresas también deben de invertir en su personal, porque si les alcanza una pandemia, una contingencia, y ellos no están automatizados, van a dejar de producir. Pero imaginemos que todo lo tienen robóticamente y que sus empleados remotamente pueden trabajar en la fábrica y pueden reducir la cantidad de trabajadores que necesitan estar presencialmente. Eso nos va a dar la posibilidad de seguir produciendo, y tampoco van a despedir empleados, ¿no? Porque todos ya están en un esquema en donde se puede trabajar conjuntamente, ¿no? Es un paso que nos hace falta llegar, y bueno, vamos a crear también nuevos esquemas de automatizar, y la robótica ya está encontrando nuevos nichos, como es en la medicina, que es muy importante y más ahora, en donde ya los robots van a tomar parte de las operaciones, ¿no? Y sobre todo ahora que se nos están enfermando los médicos y que son tan importantes, es importante también darles herramientas tecnológicas para mantener esa distancia con el paciente, y sobre todo con enfermedades que los dejan muy expuestos, ¿no? Entonces, va para allá. El mantenimiento no solo va a ser en esta área de automatización, de fábricas, sino también en la medicina, ¿no? Va a ser muchísimo más abierto. Y bueno, ya recientemente pues vimos anuncios de implantes cerebrales, que es lo que decíamos de la biotecnología, ¿no? Entonces ya nos está alcanzando la realidad, cuando antes pensábamos que era un mito, ¿no? Finalmente, volviendo a las industrias, se vuelve un caso en el que el obrero, si bien vamos a perder en el peor escenario la mitad de los empleos que existen ahorita, algo que no se menciona tampoco en ese artículo, y es a lo que quiere llegar el maestro Javier, es el hecho de que no se crean trabajos más especializados también, porque ahora necesitamos un ingeniero que sepa interpretar la información que le da la máquina, necesitamos un ingeniero que sepa manipular esa máquina, y por lo tanto ya no es vital, por así decirlo,
que nada más tenga un conocimiento sencillo a nivel secundaria o bachillerato y que sepa pues apretar una tuerca. Ya van a estar saber toda la ciencia, la tecnología detrás de esto, cómo interpretarlo, cómo aprovecharlo a su máximo beneficio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien se podría llegar a perder esta cantidad de empleos hipotéticos, también se van a ganar una cantidad de empleos, pero especializados. Ya se va a hacer cada vez más necesario que las empresas contraten profesionistas, ya no solamente personas que se han quedado que detienen sus estudios por diferentes razones, ya va a ser más demandante que tengan una licenciatura, una maestría, que ya sepan de lo que están hablando, que no sea algo completamente ajeno o hasta místico para algunos, ¿no? Entonces ahí es donde se va a empezar a ver esa brecha y donde la industria va a empezar a demandar más de la educación y la educación deberá de llegarle, deberá cumplir con los objetivos que le plantea la industria e incluso unos cuantos más, para que el profesionista ya esté preparado para la siguiente revolución, para la siguiente era, porque ya no sabemos qué tan pronto va a llegar. Vuelvo al ejemplo del obrero, ya le tocaron prácticamente 2 revoluciones en su vida, no sabemos cuántas revoluciones les van a tocar a nuestros estudiantes, ¿no? Si a nosotros nos pegaron cerca de 2, 3 revoluciones, pues es casi seguro que a ellos les van a tocar mínimo otras 3, ¿no? No sabemos cómo les van a hacer, pero mínimo les van a tocar otras revoluciones y estas van a ser quizás más agresivas o más directas contra ellos o con ellos que las primeras que nosotros nos tocaron, de nuevo por toda la globalización, toda la conectividad que ya tenemos en el planeta. Y bueno, finalmente queremos terminar con este diagrama, con esta pregunta, y qué va a significar para la educación, para nosotros en los retos de la enseñanza, qué va a significar que la automatización y la robótica evolucionen, ¿no? En la educación, ¿qué significa esto para nosotros, no? Pusimos aquí unos triangulitos en donde pues son partes de un pastel en donde todos debemos de participar, ¿no? Entonces, la contextualización de la enseñanza virtual en ingeniería, que ahorita en este momento debe de transformarse, nos tenemos que adaptar a nuevas tecnologías. Y algo muy importante que el maestro también comentó hace unos momentos es que debemos de enseñar habilidades por encima de conocimientos. Ya la tecnología es tan grande y tan fácil de accesar que el conocimiento es fácil de adquirir, pero la habilidad, esa es la complicada, ¿no? Entonces, esa habilidad es la que tenemos que enseñar, pero también tenemos que hacerlo en un esquema de valores, ¿no? Ya no solamente es esta parte de que lo sepa hacer, sino de que lo haga con valores, ¿no? Que sea ético, que respete todo esto de la ecología, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y más sobre todo nosotros que somos una universidad sustentable, pues este esquema de valores toma mucha importancia, ¿no? También que sea autodidacta, porque entonces como la tecnología va tan avanzada, el maestro puede quedarse también obsoleto, ¿no? Entonces el alumno y también el docente debe de estarse actualizando constantemente. ¿Pero qué significa? Que hay retos también educativos en gobiernos y en instituciones de educación que debemos de afrontar y que se deben de tomar decisiones, ¿no? Y deben de reducirse esos tiempos en donde las decisiones de los modelos de enseñanza van a ir evolucionando. Entonces vamos a tener a generar por parte del gobierno y por parte de las escuelas nuevas fuentes de trabajo y se van a crear seguramente nuevas carreras profesionales. Aquí me gustaría también escuchar la opinión del maestro Ramiro y con esta última diapositiva cerramos y pasamos a la parte de dudas. Sí, bueno, finalmente el problema ahorita ya no se trata de conocer, como decía el maestro Javier, ya no se trata de tengo que ir a la biblioteca para entender cómo funciona el motor de mi carro y leer y leer y leer hasta que entienda. Ahorita ya tenemos herramientas en las que puedo ir a un taller, puedo agarrar mi computadora con una conexión a internet modesta, buscarlo y tengo toda esa información a la mano. ¿Qué ocurre? Ahora nuestro deber como docentes es enseñarles a ellos la capacidad de discernir lo que es información verídica de lo que no, que es un problema muy grande que se tiene en Internet, que no podemos confiar de toda la información que vemos. Es muy fácil encontrar información contradictoria de cualquier tema. Luego tenemos que enseñar la capacidad de, ok, ya me dijo cómo funciona el motor. Si yo entiendo cómo funciona el motor, yo debo ser capaz de poder mejorarlo. ¿Cómo lo puedo mejorar? Entendiendo. ¿Y cómo entiendo? Discerniendo. Y vuelvo al punto original. Ya no se trata de que repitan la información que a nosotros se nos enseñó o que nosotros sabemos. Ya deben de ser ellos capaces de tomar un pedazo de información, por muy pequeño que este sea,
y llevarlo a todo el extremo que puede ser. Ok, ya sé cómo funciona una rueda, pero eso no significa que yo sepa aprovechar al 100% la rueda. Puedo aprovecharla de 1000 maneras, solamente tengo que serlo bastante creativo, que es otra de las cosas que es el reto que ahora como docentes tenemos. Tenemos que enseñarles, a falta de un mejor término, a pensar. No se nos enseña a pensar hasta muy entrado en nuestra madurez emocional y mental, prácticamente ya hacia nuestra adultez, es donde las escuelas se dedican a querer enseñar a pensar, ¿no? Y ese es el problema más grande que tenemos. Tenemos que enseñarle a los alumnos a pensar cuando toda su vida se les ha enseñado a repetir nada más. Entonces, esta brecha entre el repetir y el pensar es el reto más grande que tenemos, no solamente nuestras universidades, sino que opino que gran cantidad de universidades tienen este problema, y es el estira y afloja que comentaba al principio. Ahora, en lugar de los obreros, somos nosotros los docentes. No, ¿por qué le tengo que enseñar cómo pensar si yo aprendí así y así lo hice bien, ¿no? Y entonces volvemos al mismo punto que en la industria también les va a demandar eso, y entonces tenemos un hermoso ciclo en el que aquellos que están haciendo el cambio le están demandando a los que no quieren cambiar, cambia o muere, que es una frase muy común: evoluciona o muere, adáptate o quédate atrás, pero la industria ya no se va a detener, el mundo no va a dejar de girar. Entonces es nuestro deber girar a su ritmo e incluso demandarle al mundo que gire más rápido. Con esa frase cierro. Entonces nos pasamos a la parte de las preguntas, como decía el maestro Javier, no sé si tengan alguna duda. Bueno, inicialmente muchísimas gracias por esa presentación tan interesante. Creo que esto no solo es para los de ingeniería, sino para todo el mundo. Es muy, muy interesante su presentación sobre automatización y robótica industrial. Yo tenía una pregunta. Pues inicialmente, lo de inteligencia artificial siempre lo he pensado que puede ser un riesgo, pues bien lo decían, pues para el mercado laboral, reemplazando como tal a las personas. Pero entonces, si ustedes creen que hay un riesgo en la automatización, entonces, ¿cuáles serían estas competencias y habilidades que deben tener estos futuros profesionales? Claro, yo creo que uno de los retos que deben de tener los chicos y los futuros profesionales es el adaptarse, ¿no? La adaptación, esa habilidad de adaptación, de rápido crecimiento, es lo que los va a hacer mejorar, ¿no? Y también el actualizarse en estas tecnologías. Si ya vemos que la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo, pues hay que adelantarnos. Todavía no llega a las industrias, ¿no? Ya está en nuestros celulares, ya está en otros lados, pero todavía está desarrollándose, ¿no? Entonces hay que empezar a investigar, hay que empezar también a ser autodidactas y hay que empezar a empaparnos de este conocimiento y hay que empezar a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué necesito yo hacer? ¿En qué me necesito especializar? Y ya no solamente es aprender de una carrera, ¿no? Ya la carrera cuando salgan, y yo creo que nos pasó a todos, pues se vuelve obsoleta porque ya la tecnología avanzó tan rápido, ¿no? Entonces el reto es que ellos empiecen a dar cuenta, ¿no? Yo creo que es la habilidad que ellos necesitan, que es concientizarse de que la tecnología va a avanzar, que necesitan esas habilidades que ellos deben de adquirir, de saber ejecutar, de saber hacer, de saber pensar y de también saberlo hacer de manera ética. Esas habilidades son las que necesitan. Ya no necesitamos el conocimiento de entenderle a la inteligencia artificial, porque eso lo podemos buscar en Internet y empezamos a ver y nos da miles de palabras, de información que necesitamos entender. Entonces, la primera habilidad es eso, ¿no? Que sepan, como dice el maestro, discernir entre la información buena y la información mala. No todos los artículos tienen razón y algunos sí la tendrán. Pero entonces, ¿en qué punto estoy yo como profesionista o como futuro profesionista y qué me hace falta para llegar a un punto en el que yo sea imprescindible, ¿no? Si bien todos podemos ser reemplazados, dicen en el trabajo, no todos podemos ser reemplazados tan rápido, ¿no? Entonces tenemos que enseñar eso a los chicos para que empiecen a capacitarse también ellos, ¿no? Y no esperar a que las escuelas o los gobiernos o las instituciones o incluso los jefes les digan qué hacer, ¿no? Nosotros ya estamos viendo esto, pues vamos a interesarnos, ¿no? Vamos a capacitarnos, vamos a generar esta conciencia colectiva, vamos a contarle a nuestros conocidos que cada vez necesitamos más la educación, ¿no? Porque se ha dejado muy atrás el estudio superior, ¿no? Y sobre todo esta parte de la internacionalización, de conocer de otros países, de otras regiones, a nosotros nos pasa mucho con nuestros chicos que no conocen más allá de su región, ¿no? Entonces tienen que salir de esa área de confort, ¿no? Tenemos que
darnos cuenta que ya no podemos estar cómodos, que en cualquier momento va a llegar una tecnología y nos va a mover. Si nosotros no nos dimos cuenta, bueno, pues el error fue de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esa es la habilidad que deberían de tener. Es un poco ambigua. No sé si Ramiro pueda a lo mejor apoyarme en decir qué necesitarían los chicos, ¿no? Sí, continúo. Pues necesitaríamos, primero que nada, la capacidad del buen juicio, basado, como dice mi compañero, en ética y en conocimiento. También necesitamos la capacidad para pensar y pensar rápido, porque es en la industria, mi compañero lo puede confirmar, no se pueden detener a que uno razone todo lo que va a decir o todo lo que va a hacer en 1 hora, en 2 horas, y menos con la tecnología que prácticamente ya funciona a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de tomar decisiones rápido, seguro y bien. 3 habilidades o que buscamos enseñar en las instituciones superiores: el pensar rápido, el pensar bien, porque si no, volvemos al mismo punto en el que el cambio va a llegar. Eso es inevitable. La única constante en el mundo es el cambio. Entonces ellos deben de estar preparados para recibirlo, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Un ingeniero va a estar preparado informándose. ¿Sabes qué? Va a llegar esta tecnología muy probablemente, o incluso, ¿sabes qué? Esta tecnología se ve muy prometedora para la industria donde estoy trabajando, yo la voy a proponer. Porque, como decía mi compañero, eso te hace virtualmente imprescindible, porque es de, si tú propones la tecnología, llegas con la tecnología, instalas la tecnología, esencialmente tú sabes cómo funciona esa tecnología, y mientras esa tecnología esté y tú la puedas seguir actualizando, pues tu empleo, por así decirlo, va a estar, entre comillas, asegurado, o va a ser más probable que lo conserves, ¿no? Pero volvemos al mismo punto, tenemos que aprender a ser autodidactas. ¿Por qué? Porque si nada más estoy sentado esperando a que la tecnología me llegue y que alguien me enseñe, pues un jefe, el director de una industria va a decir, ¿para qué te tengo? Mejor contrato al que trae la industria o al que me la está proponiendo. ¿Cuál es tu utilidad? Se oye quizás feo, pero debemos de preguntarnos siempre cómo puedo ser yo de utilidad a la industria o a la institución o al lugar donde yo estoy laborando. ¿Cómo puedo ser de verdad útil para ella? ¿Cómo puedo darle las suficientes herramientas o suficientes beneficios para que ellos me digan, ok, puedes seguir aquí? Y eso es algo que tenemos que enseñarles a los alumnos. Es un problema que es una habilidad que tenemos que resumir. Mi padre la resumía entre un buen trabajador tiene 2 cosas: aptitud y actitud. Si tienes las 2, no importa dónde estés, vas a poder avanzar. Ya obviamente, como nos desarrollamos el maestro Javier y su servidor, entonces ya necesitamos que ser autodidactas, investigar, proponer. ¿Por qué? Porque todo eso lo podemos definir en aptitud y en actitud. Yo tengo la aptitud porque conozco las cosas, yo tengo la actitud para proponerlas, para seguir aprendiendo, para que la industria vea que no me voy a quedar atrás en lo que estoy aprendiendo, sino que siempre estoy un paso adelante, siempre estoy buscando cómo puedo mejorar, cómo puedo cambiar la industria para poder darle a la industria más ganancia y facilitarnos un poco la vida al ingeniero en mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Que son las 2 cosas que normalmente al ingeniero se le busca. Exactamente. Yo quisiera agregar nada más antes de cerrar este punto. Estamos hablando de la base operativa, ¿no? Pero también hemos visto que muchas empresas están cerrando, y esto es porque la tecnología y las situaciones nos rebasaron, ¿no? Entonces también va el mensaje dirigido para los dueños de empresas. Hay que tecnificarnos porque ya una pandemia ya nos pasó, nos puede pasar otra. Entonces no estábamos listos para esta contingencia. Entonces también es esa parte de ver que la tecnología, en algún punto mi empresa va a dejar de ser rentable, ¿no? Y es por eso que se perdieron también muchos empleos, ¿no? Entonces, también va dirigido a la parte superior. No es que corramos a la gente, no es que le quitemos sus empleos. Empieza a capacitar a tu personal poco a poco para que cuando llegue esta tendencia, tú ya estés encarrerado y tomes la delantera en una contingencia como estas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, también va dirigido a los gerentes, a los dueños de fábricas, a los dueños de empresas, incluso de microempresas. Hay que tecnificar, porque si una miscelánea, una tiendita, se hubiera metido en procesos de marketing digital, en procesos de venta por internet, pues a lo mejor hubiera sobrevivido más tiempo, ¿no? Pero pues lamentablemente no ha sido así.
Y bueno, a lo mejor en la tiendita no se vio tanto, ¿no? Pero en otras empresas donde sí tenían productos y ya no los podían vender porque no tenían una página web, bueno, se vieron afectados, ¿no? Entonces, también va dirigido ese sector, esta plática, para que se empiecen a generar estas habilidades. Muchas gracias, ingenieros. Es un tema absolutamente interesante. Tengo que confesarles que creo que durante este espacio no he ni parpadeado. Es un tema que como administradores nos apasiona mucho y nos apasiona porque nosotros también estamos entrando evidentemente en la onda de las 4.0, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada. Aquí el profesor Wilson Martínez ha desarrollado apps al respecto. Hemos escrito en nuestras publicaciones, la publicación Agenda de Calidad del Programa de Administración sobre Transformación Digital, la transformación, las 4.0, pero es muy importante ver cómo ustedes distinguen muy bien la evolución de las transformaciones y de las revoluciones, un tema que es absolutamente interesante para nuestros estudiantes. Y yo básicamente quisiera hacerles una pregunta, pero antes de hacerla, quisiera saludar al profesor Edgar González Rodríguez, ingeniero, profesor de investigación de operaciones de nuestro programa de administración de empresas comerciales, quien también es una eminencia en todos estos temas de ingeniería y de operaciones. Y eso es lo que justamente me lleva a la siguiente pregunta. Y pues, ingeniero Edgar, si quiere darnos un breve saludo por razones de tiempo, antes de expresar mi pregunta. Sí, muy buenos días, ingenieros. Lamentablemente acabo de llegar a la conferencia, a pesar de que estaba muy pendiente, estaba atendiendo unas consultas médicas, pero sí, el tema es muy pertinente para el momento. Lamentablemente, países como a los cuales corresponde nuestro grupo latinoamericano, hemos entendido la tecnología un poquito tarde, pero no es el momento de lamentarnos. Yo insisto con mis estudiantes que la tecnología no tiene por qué asustarnos, porque no va a desplazar mano de obra, sino por el contrario, va a generar nuevos retos para nuestros trabajos. Entonces debemos estar preparados para asumir estos nuevos retos y debemos estar pendientes de estar capacitándonos para trasladar esta nueva oferta laboral a las empresas. Las empresas que no migren a esta nueva tecnología estarán prácticamente condenadas a la evolución. Estamos viviendo la desaparición, perdón, estamos viviendo es un momento de evolución y las empresas y las personas que no se suban en ese tren estarán condenadas a quedarse a la vera del camino. Entonces, importantísimo que este tipo de charlas nos empiecen a llegar con más frecuencia y poder participar en ellas. Nuevamente, un saludo muy especial a los ingenieros que acaban de emitir esta conferencia y al doctor Julián por su invitación. Muchísimos éxitos. Con todo gusto, profesor Edgar, el gusto es nuestro de compartir con ustedes estos temas que son muy pertinentes para nuestro programa de administración de empresas y para toda nuestra universidad. Aquí también hay facultad que se relaciona hacia las ingenierías, entonces creo que a todos nos va a gustar, como administradores, como economistas, que también buscamos maximizar el beneficio de las empresas y en ese tema del ingeniero, que es fundamental. Sin ustedes, nosotros no podemos maximizar el beneficio de las operaciones. Y en ese sentido va mi pregunta, ¿cómo ven ustedes el papel del gerente, del administrador, del empresario en esta nueva realidad? Que a veces tratamos como de desligarnos un poco de la parte operativa y nos encerramos un poco en nuestro escenario de gerentes. Es decir, ya decimos, bueno, pero para eso está Internet de las cosas, que Internet de las cosas se encargue, o que el jefe de producción o operaciones se encargue, pues porque yo soy en la estrategia. ¿Cómo ven ustedes qué papel debería tomar el gerente y el administrador en esta nueva realidad? Sí, el gerente ahorita tiene un papel muy importante en el sentido de que él debe ser capaz de conocer tanto de lo que él hace, que es la gerencia, la parte empresarial, administrativa y demás, pero también debe tener suficiente conocimiento de la parte de la ingeniería. ¿Por qué? Porque un ingeniero va a llegar, va a decirle necesito tal máquina, y es un caso que me tocó personalmente vivirlo, necesito tal máquina porque es la más nueva, porque es la que nos va a dar el rendimiento. Es más, ya tengo las pruebas de que nos va a dar, funcionando, nos va a dar un beneficio, nos va a dar un aumento en los ingresos, unas ganancias más altas. Sí, pero yo no la entiendo, dice el gerente, y por lo tanto no pasa. Era algo que como ingenieros, mis jefes en su momento se quejaban mucho del gerente.
Era de cómo no se da cuenta de que esta máquina me va a solucionar a mí la vida y en el proceso no solamente a mí, sino a toda la línea de producción. Y era de, no, no la entiendo, no la conozco, ¿sabes qué? Quédate con lo que tienes, hazle como puedas, ¿no? Entonces el papel ahorita del gerente es no saber al 100%, no tener un título aparte de ingeniería, porque eso sería pues tener que pedirle que cubriera 2 trabajos en lugar de 1, pero sí entender cómo se está avanzando la propia tecnología. Si bien, vuelvo a lo mismo, no entenderla completamente, pero sí estar empapado lo suficiente para decir, ya sé por qué quieres esta máquina. Esta máquina te va a ayudar a producir un ingrediente o parte de la producción de una manera más acelerada. Y ya con el conocimiento del gerente es de, oye, pero ¿y las demás no van a estar desactualizadas? ¿O cómo vas a instalarla en relación a las otras? No, mira, lo que pasa es esto. Ya se hace una conversación, ya vamos progresando, ¿sí? Pero necesitamos que el gerente también esté dispuesto a hacer cambio. Entiendo que muchas veces el gerente tiende a visualizar mucho las ganancias a corto plazo porque es la que normalmente se le demanda, que las ganancias se mantengan a corto plazo o que se sostengan a corto plazo, pero es el gerente que es capaz de ver más allá de su corto plazo, mediano y largo plazo, el gerente que de verdad hace un cambio y es el gerente que puede trabajar al unísono con los ingenieros, que los ingenieros por cómo somos educados, se nos educa mucho a esto de, ok, ¿ya funciona? Sí, ¿y cómo lo mejoras? No, pues tendría que meterle aquí y acá. ¿Y por qué no lo haces? No, pues porque no tengo el dinero. Y si tuvieras el dinero, pues le metería aquí, le metería acá, le cambiaría aquí, y de repente vería la manera de que hiciera esto y esto, y de repente parecemos niños chiquitos pidiendo una lista enorme de juguetes, y el gerente es de, no. Y entonces, ese es el conflicto, o ese es el papel que debe tener el gerente. Debe estar dispuesto a hacer el cambio y debe empaparse para poder generar una discusión productiva con el ingeniero, o al menos así es como yo lo veo, basado precisamente en mis experiencias con gerentes, ¿no? No sé si el maestro Javier me pueda apoyar para dar otro punto de vista o un punto de vista similar. Sí, yo creo que hay un punto de vista que me gustaría también compartir, y es que el gerente normalmente lo vemos como una persona desligada, ¿no? Que no está involucrada. En la misma pregunta creo que viene la respuesta, y creo que lo que debe de hacer el gerente es involucrarse con su empresa. No dejar que los demás decidan por él, ¿no? Me voy a regresar tantito a lo que era la pirámide de la automatización, que nos viene muy bien ahorita en este tema, y no dejar que la parte operativa decida lo que se va a hacer hasta arriba, sino al revés, que la parte gerencial tome buenas decisiones en base a esta información que debe de conocer hacia la parte operativa, ¿no? Y ¿sabes qué? Bueno, ya tenemos, ya vi que viene una tendencia, vamos a automatizar, vamos a robotizar la fábrica. Yo a nivel gerencial, yo hasta arriba, decido hacer eso, pero se adelanta la tendencia. No se espera hasta que el de abajo le diga, oiga, como que ya no estamos produciendo, ya se me están cansando mis operadores, como que hay que mejorar, ¿no? Entonces debe de involucrarse, debe convertirse en un líder. Yo creo que esa es la habilidad que debe de tener él, ¿no? El líder es aquel que se involucra con sus personas y empuja a todos hacia adelante, ¿no? Y el jefe, que es el tradicional, pues simplemente va a estar dando órdenes, ¿no? Entonces yo creo que el gerente debe convertirse en líder dependiendo en qué parte esté, si está en una gerencia de línea, pues también tratar de tener esa comunicación con los mandos superiores y convertirse en ese empleado también o en ese propositor, ¿no? En que él proponga y entonces, ¿sabes qué? Estoy abierto a todas las opiniones, vamos a hacer, si son miles de empleados, pues vamos a hacer una encuesta, vamos a ver, vamos a recibir ideas porque queremos mejorar, ¿no? Entonces yo creo que el líder, el gerente, debe de tomar esa parte y debe de empaparse, ¿no? Al final de cuentas es su empresa, no es la empresa del trabajador, ¿no? Es la empresa de esa persona. Él está llevando las operaciones, por ejemplo, si son filiales en México o en Latinoamérica, y él debe de tomar esas decisiones, debe tener esa capacidad de poder decidir, pero no va a decidir por decidir, ¿no? Debe de decidir involucrándose, ¿no? Entonces, también debe de saber identificar qué está fallando, porque a lo mejor en una fábrica que tengan, de muchas que tengan, no están produciendo, y a lo mejor es porque hay mucha rotación, ¿no? ¿Y por qué hay mucha rotación? Pues a lo mejor porque no se les ha capacitado, porque piensan que les sale más barato contratar a otra persona, ¿no? Pero también esta parte de invertir en educación, de involucrarse con las universidades,
creo que también es importante, ¿no? Que lo vean los gerentes. Ese es mi punto de vista. Creo que debería de a cabeza ser quien manda y no al revés, ¿no? En muchas instituciones y en muchas fábricas lo vemos al revés, ¿no? La parte de hasta abajo es la que sostiene y también es la que decide, y el gerente está así como que, ay, bueno, pues hacemos lo que él dice porque él sabe, ¿no? No, al revés, tienen que saber todos y todos se tienen que involucrar, ¿no? Hay que tener ese poder de decisión como gerente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Rafael y doctor Ramiro. Muy interesante esta conferencia. Yo creo que nos quedaríamos muchísimo más tiempo, pero pues el tiempo no nos da. Entonces quiero pues agradecerles pues por su ponencia. El doctor Javier Arturo Díaz González y el doctor Ramiro Rafael Fomperosa Guerrero nos acompañaron el día de hoy con su conferencia Problemas de mantenimiento en automatización y robótica industrial. Ellos nos acompañan de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable UTBIS Puebla en México. Muchísimas gracias, doctores, por su presentación, por participar en este evento de la segunda Feria de Internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos poder hacer más trabajos mutuos. Muchísimas gracias, y a nombre también de nuestra institución de UTBIS Puebla, les agradecemos por esta invitación y esperemos